Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ismael Llévenes y soy ayudante del profesor Íñigo de la Maza. Y junto con mi compañera Daniela Sandoval, estamos encargados de hacer la cápsula de escritura pública. Espero que les sea de utilidad. Comencemos. Veremos un concepto de documento e instrumento y dos clasificaciones que son las más importantes. Después entenderemos qué es un instrumento, pero público. Después nombraremos algunos tipos de instrumentos públicos, pero en especial trataremos la escritura pública. Veremos específicamente sus requisitos y nombraremos algo de valor probatorio y sobre las causales de impugnación, materias propias del derecho procesal. Pero además veremos otros instrumentos afines que son de vital importancia para el tráfico jurídico. Veamos. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es todo escrito en que se consigna algo. En la doctrina se hace una distinción entre instrumento y documento. El instrumento, por su parte, es todo escrito en que se consigna algo, mientras que el documento, en un sentido más amplio, es alguna cosa que se utiliza para esclarecer un hecho o dejar constancia de una manifestación de voluntad. Entonces, uno en el concepto amplio, que es explicada de manera doctrinaria, se ha podido incorporar una radiografía, una foto, elementos de este tipo. Pero en el instrumento, al ser este concepto más restrictivo, debe ser un escrito en que se consigna. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce esta distinción y tanto documento como instrumento es lo mismo. Es todo escrito en que se consigna algo. Una vez que tenemos este concepto de instrumento, hagamos una distinción precisa en una clasificación. En cuanto a su naturaleza jurídica, podemos distinguir entre instrumento privado e instrumento público. Los instrumentos públicos están definidos en la ley, en el Código Civil, en el artículo 1699, y dice: instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Esto en su inciso primero. Entonces, si ese es el concepto de instrumento público, el concepto de instrumento privado será todos los demás documentos escritos en los cuales no concurre solemnidad. Otra segunda clasificación que merece nombrar es los motivos de su otorgamiento. Uno se puede otorgar tanto instrumento público como instrumento privado, ya sea para probar la existencia de un acto. Es decir, yo puedo solicitar que se firme una escritura pública, que es un tipo de instrumento público, por ejemplo, para la compraventa de un chocolate, no sé, de cualquier cosa, ¿ya? O puedo pedir un instrumento privado en el cual ambas partes firmen e indiquen que se ha celebrado un determinado acto. Pero esto con fines de probar que se realizó el determinado acto. En cambio, cuando es por vía de solemnidad este instrumento público o este instrumento privado, podemos entender que las partes lo han otorgado para generar de manera válida un acto o contrato específico. Entonces, los documentos otorgados por vía de solemnidad son elementos de la esencia del acto jurídico. Y aquí vemos el ejemplo de la compraventa, donde la escritura pública es un elemento de la esencia. ¿Ya? Si usted no cumple con este requisito, el acto es nulo, porque es una solemnidad que se pide. Este instrumento público, que es la escritura pública, que es un tipo de. Y en el caso de la promesa, la solemnidad es que debe constar por escrito. Entonces, yo perfectamente en una servilleta podría dar cumplimiento a esta solemnidad, ¿ya? Porque la solemnidad es que la promesa debe constar por escrito, siendo este un instrumento privado. Entonces, una vez que tenemos esta distinción, podemos decir que es un instrumento público. Entonces tenemos el artículo 1699, inciso primero. Sin entrar en detalles, me interesa que tengan conciencia de que la regulación de los instrumentos públicos, y en especial de la escritura pública, se encuentra regulado no solo en el Código Civil,
sino en el Código de Procedimiento Civil y en especial la escritura pública en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces los invito a que lean esto para efecto de interiorizarse en los requisitos, elementos y demás cuestiones del instrumento público. Pero veamos los requisitos. Dice que debe ser autorizado por funcionario público. Entonces el funcionario público es nombrado por la ley en el sentido amplio, ¿ya? Entonces este funcionario público no se puede encontrar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de sus funciones. Pero otro elemento importante es que el funcionario público, como segundo requisito, lo debe otorgar dentro de su competencia. La competencia de cada funcionario público lo otorga la ley. Y sin más, podemos dar un ejemplo. Un notario público no podría dar un certificado de nacimiento, por ejemplo, porque no es competente para aquello. Para ello es el funcionario del registro civil. El oficial del registro civil es el competente. Entonces, no basta con ser funcionario público, sino que debe actuar dentro de su competencia. Y lo tercero es que debe ser otorgada con las solemnidades legales. No existe una lista taxativa en un artículo de todas las solemnidades legales. ¿Por qué? Porque cada instrumento público tiene sus propias solemnidades legales. Por lo tanto, los invito a que revisen esto, por ejemplo, en el caso de la escritura pública. Entonces, ustedes pueden leer, por ejemplo, el caso del artículo 404, que señala las escrituras públicas deben inscribirse en idioma castellano y estilo claro y preciso, y ellas no podrán emplearse abreviaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las solemnidades de cada uno son distintas. Dentro de los tipos de instrumentos públicos, que ya entendimos que es el género, tenemos especies de instrumentos públicos. Dentro de ella, la más importante es la escritura pública otorgada por notario con las solemnidades legales. Pero otro tipo de instrumento público son los certificados de dominio vigente, de hipoteca y gravámenes y de prohibición y restricción e interdicciones que otorga el conservador de bienes raíces. Esto en el tráfico de inmuebles es fundamental. Otro elemento son los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que otorga el oficial de registro civil. Entonces, como pueden ver, los funcionarios, los tres casos que les nombré, los funcionarios públicos que otorgan el instrumento son diversos y cada uno debe actuar dentro de su competencia. Una vez que entendemos eso, vamos a la escritura pública. La escritura pública se encuentra definida en el 1699, inciso segundo del Código Civil y en el 403 del Código Orgánico de Tribunales. Y dice así: otorgado ante escribano, el escribano es el notario. Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público se llama escritura pública. Nuevamente, escritura pública es la especie, instrumento público es el género. Vamos a sus requisitos. Que sea otorgado ante notario competente. Acuérdense que los notarios son funcionarios auxiliares de la administración de justicia que existen en las comunas o agrupación de comunas, ¿ya? Después, que sea otorgada con las solemnidades legales. Las solemnidades legales se encuentran reguladas en el Código Orgánico de Tribunales. Nuevamente, reitero la invitación. Léala en el Código Orgánico. Y, por último, que esta debe ser incorporada al protocolo o registro público del notario. El protocolo es el libro que debe llevar todo notario, en el cual se forman insertando las escrituras en el orden numérico que se hubiese correspondido en el repertorio. Dentro de esto, además, se encuentran los documentos protocolizados, que veremos posteriormente, que también se ingresan a este protocolo, pero en la parte final. Entonces, se deben inscribir en orden numérico y también con el número asignado en el repertorio. Entonces, recuerden, escrituras públicas y documentos protocolizados van en el mismo registro, pero su naturaleza y sobre todo su función es distinta. Y sobre todo el documento protocolizado va al final ya de este protocolo. Respecto al valor probatorio de causales de impugnación, esta es materia de carácter procesal, se los pongo acá de todas maneras, por favor, para que efectos de que puedan ir y revisar esta información que bastante les va a servir. También, dentro de otros requisitos que se exigen, es que, como le expliqué, tiene que ser ante el notario competente.
Y existe cierta responsabilidad penal del notario frente al incumplimiento de la normativa, que sea con las solemnidades legales que indica el Código Orgánico de Tribunales, y lo que vimos que debe ser incorporada al protocolo o registro. Una cuestión que debe ser importante es entender que la matriz o el documento original queda en el registro público del notario. A ustedes lo que les entregan son copias. Y la escritura pública es la copia que a ustedes les entregan. La matriz se queda en la notaría y posteriormente, pasada una cantidad de meses, se va al archivo judicial, ¿ya? Pero lo que tiene fuerza es la copia, no la matriz. Una vez que entendimos esto de la escritura pública, que es la especie del instrumento público, existen otros documentos, ¿ya?, que también son importantes en el tráfico jurídico. Y esta es los documentos protocolizados. El 415 del Código Orgánico de Tribunales define la protocolización como el hecho de agregar un documento, se agrega, fíjense, al final del registro de un notario, no se incorpora, las escrituras públicas se incorporan, los documentos protocolizados se agregan, y al final del registro de un notario. Esto es importante porque la protocolización de un instrumento privado no lo transforma en un instrumento público. La jurisprudencia ha sido bien clara. El instrumento privado agregado o protocolizado en una notaría con posterioridad a su otorgamiento no adquiere, por esta circunstancia, el valor de instrumento público. Pero tenemos una excepción, que es el artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales, que básicamente señala que una vez protocolizados valdrán como instrumentos públicos y da una lista, y la mayoría son testamentos. Pero esto es una excepción, ¿ya? Otro elemento es que el documento privado adquiere fecha cierta y permite la conservación del documento. Otro instrumento privado, que también estoy seguro que lo habrán escuchado, es el instrumento privado autorizado por el notario, es decir, firmado ante el notario. En este caso, los notarios autorizan la firma que en un documento privado se estampe, ¿ya? Pero esto, nuevamente, no lo transforma en un instrumento público de ninguna clase. Solamente tenemos, en este caso, un testigo privilegiado, que es el notario, que da fe del hecho de que determinadas personas firmaron un determinado documento. No más que eso. Entonces, nuevamente, no da la autorización o no lo transforma en un instrumento público. Ahora, es importante señalar que la autorización de la firma que da el notario en un instrumento público, un instrumento privado, algunas veces otorga la ley misma, le otorga mérito ejecutivo. De todas maneras, esto es una excepción, y hablamos del caso de las letras de cambio y pagares. Espero que esto les haya servido, compañeros, y les deseo una excelente solemne examen.